Lo recuerdo primero por el sonido, ese pitido lento y constante del respirador artificial. El pecho de mi papá apenas se movía, lleno de tubos por todas partes. Sus manos, antes fuertes y trabajadoras, ahora pálidas, inmóviles. Yo estaba parado al pie de su cama en el hospital, con el olor a desinfectante quemándome la nariz, y me di cuenta de que nadie más había venido a verlo en días. Mientras tanto, en sus redes, mi mamá aparecía en una foto subida hace apenas una hora. Playa, copas de champaña en la mano, mis hermanos a su lado, riendo bajo el sol. Mi papá se estaba muriendo solo. Algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se volvió más fuerte. Flashback. Antes éramos la familia perfecta, o al menos eso creía yo. Mi papá había construido un imperio de logística desde cero, con la disciplina de un militar, desde su oficina en casa. Mi mamá manejaba la imagen. Cenas de caridad, eventos de gala, una sonrisa impecable que escondía cuchillos. Cuando me fui a estudiar a la Ciudad de México, mi papá me dijo, «Tómate tu tiempo, nosotros mantendremos todo en orden». Pero el momento en que me alejé, todo empezó a pudrirse. Al principio, las llamadas a casa eran normales, luego más cortas, después escasas, hasta que solo hubo silencio. La primera señal llegó hace 6 meses, un correo reenviado por uno de los empleados más antiguos de mi papá, una renuncia que no tenía sentido. Luego otra, y después los rumores. Ahora tu mamá es la que manda. Pensé que era temporal, hasta que regresara. Pero cuando volví a la oficina, todo era distinto. Su perfume seguía en el aire, pero el retrato de mi papá ya no estaba. Mi hermano ocupaba su silla. Mi hermana manejaba las cuentas. Y mi mamá sonreía en entrevistas como si siempre hubiera sido la mente maestra. Pero vi las grietas. Dinero desapareciendo en donaciones falsas, cuentas en paraísos fiscales, facturas de lujo cargadas a la empresa. Todo a nombre de mi papá. La noche que supe que había colapsado, manejé directo del aeropuerto al hospital. La enfermera me dijo que llevaba 2 semanas ahí. 2 semanas. Sin visitas. Las cuentas del hospital sin pagar. Fue entonces cuando llamé a nuestro abogado y después al banco. Congelen todas las cuentas familiares. Ya. 1 hora después, mi teléfono no paraba de sonar. 6 llamadas perdidas de mi mamá. 4 de mi hermano. 2 de mi hermana. Luego un mensaje. ¿Qué hiciste? Desbloquea las cuentas ahora. Pero no. Ellos ya habían hecho suficiente. No me quedé quieto. Le envié al abogado cada registro que había recopilado, rastros de dinero, donaciones falsas, las cuentas en el extranjero. Después firmé los papeles del poder notarial que mi papá me había dejado a mi nombre años atrás. Debió saber que este día llegaría. Para medianoche, la empresa estaba bajo auditoría. La villa en Cancún embargada. La Fundación de Caridad bajo investigación. Al día siguiente, la cara de mi mamá estaba en todas las noticias, escondiéndose tras lentes oscuros mientras los reporteros gritaban su nombre. Mis hermanos intentaron controlar el daño, pero no se puede pelear cuando no tienes cartas que jugar. Esa noche, estaba sentado junto a la cama de mi papá, el monitor cardíaco estable pero débil. El abogado entró en silencio. «Están aquí», dijo. «Quieren verlo». Miré a mi papá, luego la puerta donde se veían sus sombras. «No», respondí. «Hoy no». Habían perdido el derecho a estar ahí, a fingir que les importaba, a actuar como familia. Más tarde, sentado solo en el pasillo del hospital, con las luces tenues y el ruido de la ciudad afuera, pensé en la venganza. No fue ruidosa, no fue dramática. Fue silencio, el tipo que duele más que cualquier grito. Cuando mi mamá finalmente volvió a llamar, su voz temblaba. «Arruinaste todo. ¿Lo entiendes? Todo lo que tu papá construyó». Sonreí. «No, mamá. Lo salvé de ustedes». Días después, cuando mi papá por fin despertó, débil pero consciente, miró alrededor. «¿Y ellos?», susurró. «Se fueron», le dije, y entonces le conté todo. No dijo nada, solo cerró los ojos, y por primera vez en años, parecía en paz. Tardé meses en desenredar el desastre. La empresa sobrevivió. La familia, no. Mi mamá se declaró en quiebra. Mi hermano huyó a Europa. Mi hermana me pidió perdón. No se lo di. Hay deudas que no se pagan con disculpas, solo con silencio. Ahora, cuando visito a mi papá, aún pregunta por ellos. Siempre le digo la verdad. Asiente lentamente, como si ya supiera cómo terminaría todo. Y quizá por eso confió en mí.
Sabía que tendría la fuerza para hacer lo que él no pudo, para cortar la podredumbre, enfrentar la tormenta, proteger lo que importaba, aunque eso significara quemar todo lo demás. La venganza no siempre es fuego y furia. A veces es una mano firme firmando un documento, una llamada al banco, un hijo parándose entre su padre y los buitres que llevan su misma sangre. No regresé por venganza, pero cuando vi lo que habían hecho, supe que tenía que hacer. Y cuando el caos llegó como tormenta, no me inmuté, lo vi arder, porque al final, descubrieron quién tomó su lugar. Y no fueron ellos. Fue yo, el aire que olvidaron, el sol que enterraron en la distancia, la tormenta que nunca vieron venir.